¿no? De la asamblea de Río Sucio. Entonces, vamos a orar y a encomendarlo para que el Señor en esta mañana nos alimente de su palabra y que podamos ser edificados por medio de él, por medio de su ser. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de tu presencia, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Señor, en esta mañana tenemos el único pensamiento de adorarte, Señor, alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, que por medio de tu siervo nos llenes de tu sabiduría, Señor, del conocimiento, Señor, que seamos edificados, Señor, y que lo hagamos para tu honra y tu gloria, Señor. Que la palabra que pongas en boca de nuestro hermano, Señor, pueda ser para edificación nuestra y que podamos ponerla por obra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hola hermanos, ¿me escucha? Sí, mi hermano, claramente. ¿Me escuchan? He estado como un poquito malito el internet hoy, pero bueno, gracias a Dios que sí me escuchan. Vamos a dar inicio entonces al estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Y lo que quiero compartir en esta mañana o en este día es en Segunda de Pedro capítulo 3. Los invito a buscar en sus Biblias Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 18. Vamos a dar lectura al texto y después vamos a mirar 3 puntos que el Señor me ha mostrado en este pasaje. Segunda de Pedro 3:10. Que dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje, hermanos, en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro es escrita aproximadamente 1 o 2 años después de que se escribe la primera epístola de Pedro. Primera Pedro es escrita después del año 64 después de Cristo, cuando comenzó la persecución feroz por manos del emperador César Nerón, que comienza una persecución y él quiere acabar con los cristianos. Entre esas cosas, muchos fueron crucificados,
otros fueron echados al circo romano, comidos por fieras, otros murieron decapitados, otros murieron encendidos como antorchas para alumbrar las calles y los jardines del palacio de César Nerón. Entonces una persecución muy feroz que comenzó por allá en el año 60 y más o menos en esa época es que se escribe Primera de Pedro para alentar a los hermanos a permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución del gobierno. Incluso les dice que aún así deben someterse al gobierno en las cosas que no atentan contra las escrituras, es decir, cuando no tiene que ver con negar el nombre del Señor Jesucristo, de negar la fe, debemos someternos al Señor. Entonces, en ese contexto, Pedro escribe la primera carta y más o menos 2 años después escribe la segunda carta, cuando los ataques a la iglesia no eran tanto físicos como en la primera parte, sino que los ataques de la iglesia eran más en cuanto a los falsos maestros introducidos en la iglesia, como ustedes vieron en todo el estudio de la epístola de Judas, que dentro de los mismos hermanos en la iglesia se habían introducido falsos maestros, y ese era el ataque más fuerte cuando Pedro escribe la segunda epístola de Pedro, falsos maestros y también burladores. Uno puede notar, por ejemplo, ahí un poquito más atrás en el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, ahí en el mismo texto, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, había hombres burladores y los dos versículos que leímos nos explican qué era lo que estos burladores decían. Y era más o menos básicamente como lo siguiente. Ustedes, los cristianos, son tontos, ¿cómo se les ocurre pensar que la venida de Jesús, si desde el principio de la era cristiana, es decir, más o menos por allá en el año 32 aproximadamente, cuando algunos dicen el año 33, otros 31, 32, bueno, el fin es que aproximadamente 30 años o un poquito más antes, ya los hermanos, la iglesia ya estaba predicando la segunda venida del Señor Jesucristo. En Pentecostés comienza la iglesia y los apóstoles y luego los maestros que el Señor fue levantando predicaban acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, las cartas que se escribieron antes que segunda de Pedro, como por ejemplo primera y segunda Tesalonicenses, que son cartas que hablan mucho acerca de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, incluso de los juicios que vendrán sobre los impíos en segunda Tesalonicenses, incluso habla acerca del hombre de pecado, el anticristo. Eso fue escrito mucho antes de segunda de Pedro. Y entonces ya para tiempos de Pedro había hombres que decían, ustedes creen que Jesús va a venir, pero vea, han pasado más de 30 años y no ha venido. Y entonces podemos imaginarnos en la actualidad los burladores que hay ahora. Si habían burladores porque en menos de, un poquito más de 30 años el Señor no ha venido, pues ahora muchos se burlan de nosotros los cristianos porque esperamos al Señor Jesucristo, esperamos su venida, aun cuando han pasado casi 2000 años y el Señor aún no ha venido. Y el apóstol Pedro sigue con su argumentación y dice, versículo 5, hablando de estos burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, dice el versículo 6.
Y entonces el apóstol Pedro acude al Antiguo Testamento, a la creación en particular, diciendo que en el tiempo, versículo 5 dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, haciendo referencia a la creación. En Génesis 1, del 6 al 10, vemos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando la tierra estaba cubierta por agua y estaba desordenada y vacía, Él hace que todo se ordene en la creación del mundo. Entonces, dice que proviene del agua, entonces haciendo referencia a eso, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, la tierra viene del agua, porque estaba cubierta por agua y también en la atmósfera había agua. En la traducción Dios habla hoy, dice este versículo de la siguiente manera, el versículo 5, dice, esa gente no quiere darse cuenta, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, esa gente nota, desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua y mantiene y la mantiene en medio del agua. Eso es lo que dice Pedro en este pasaje. Esos burladores, porque él acude al día del diluvio en el versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces estaban estos burladores en días de Pedro diciendo, el Señor Jesús o Jesús no va a venir y tampoco van a venir estos juicios de los que están hablando los apóstoles y los predicadores de la época de Pedro, no va a venir, porque ya han pasado casi 40 años y no ha venido. Y ellos siguen esperando la inminencia de la venida del Señor. Seguramente se burlaban de cristianos como los que habían en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 3, que dejaron de trabajar porque esperaban una inminente venida del Señor Jesucristo. Ellos lo esperaban con tanto afán, con tanta urgencia, que dejaron de trabajar porque el Señor ya venía y eso puede ser, tristemente, se convierte en un problema porque ya se iban para donde los otros hermanos a que los mantuvieran y se convirtió en un problema en la iglesia de Tesalónica. Entonces imagínense en lo que pensaban estos burladores, estas personas incrédulas, seguramente veían estos casos y se burlaban. Vea, ellos están esperando al Señor, a su Señor, y su Señor nada que llega, entonces tampoco va a venir el juicio. Y Pedro dice, eso mismo pasó en días de Noé. Dios formó la tierra del agua y la sostuvo con agua durante todo ese tiempo. Pasaron muchos años desde la creación hasta el diluvio. No tengo el dato exacto en este momento, pero fueron cientos de años que pasaron, casi un poquito más de 1000 años, por ahí unos 1500 años pasaron desde la creación hasta el diluvio. Entonces eso es mucho tiempo, pero se levantó un predicador llamado Noé, pregonero de justicia, como lo menciona ahí también en segunda de Pedro capítulo 2, Noé, pregonero de justicia, a decir que Dios iba a juzgar el mundo por causa del pecado y que lo iba a destruir por medio de un diluvio. ¿Y qué pasó? Pues se levantaron burladores diciendo que eso no iba a ser así y seguían casándose, dándose en casamiento, seguían burlándose de Noé y no le creyeron. Solamente 8 fueron salvos, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Solamente 8 se salvaron. Y entonces Pedro sigue diciendo que así como en el diluvio, estas personas ignoraban el juicio de Dios, pero el mundo fue destruido por agua. Eso mismo entonces vemos ahí como el paralelo entre el diluvio y el día de la venida del Señor. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Vemos entonces el paralelo entre cuando el mundo fue destruido por agua y luego fue transformado, y entre el juicio futuro que vendrá sobre la humanidad, pero el Señor dice que está guardada, por la misma palabra, están reservados para el fuego en el día del juicio. Entonces hay un paralelo ahí entre el diluvio y el día del Señor, es decir, el día del juicio. Y en el versículo 8, un versículo muy conocido, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está siendo paciente, que sus escogidos crean en el Evangelio y se salven. Por eso es que no ha venido, porque Él está siendo paciente. Dice entonces que el apóstol Pedro está poniendo el ejemplo de los días de Noé para compararlo con el futuro juicio que vendrá y la futura venida del Señor Jesucristo, que era lo que estos hombres aún en ese tiempo estaban diciendo que nunca iba a suceder, como muchos falsos profetas que se están levantando hoy día diciendo que el Señor no va a venir. Y ya hay predicadores famosos que dicen que el Señor no va a venir, que el Señor no va a arrebatar su iglesia, y se burlan de nosotros. Dicen de nosotros que somos como, uno de ellos dijo que los cristianos éramos como ratas de alcantarilla, que cuando veían el peligro querían escaparse. Entonces, refiriéndose a que nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo para ser libres de esa ira venidera, cuando el Señor destruirá esta tierra por medio de fuego. Pero no es que seamos unos cobardes, sino que esperamos según promesa, como veremos más adelante. Y ahora entramos en el texto que leímos al principio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, en primer lugar, en este día quiero que miremos que nosotros como hijos de Dios debemos esperar al Señor con urgencia. Debemos esperar la inminente venida del Señor con urgencia, con afán. ¿Por qué? Porque dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es sin aviso. Esto es que ninguno de nosotros vamos a tener en el calendario un día marcado en el cual el Señor Jesucristo vendrá, como dice el Señor Jesús en los evangelios, el día en que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá, el día en que menos penséis. Y aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué ocurrirá en eso? Primero vamos a mirar qué significa el día del Señor. El día del Señor está haciendo referencia en la palabra, en segunda de Pedro, en esta carta, aparece mucho la palabra día. Y usted hace un examen y lee toda la carta de segunda de Pedro, puede ver que aparece mucho la palabra día, y esa palabra día es la traducción de una palabra que en el griego es gemera, que significa edad, tiempo o día. Y en el Antiguo Testamento la referencia a la palabra día del Señor o el día de Jehová está haciendo referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él vendrá con su ira a juzgar vivos y muertos. Pero en otras partes hace referencia al día del Señor, a la, digámoslo así, la dispensación que comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia y comienza lo que es conocido como la edad de la iglesia o la dispensación de la gracia para algunos.
entonces comienzan el día cuando el Espíritu Santo desciende. Entonces debemos, según el contexto del libro que estamos leyendo, del pasaje que estamos leyendo, identificar qué tipo de día es. Si es el día del juicio final en su segunda venida, o si es el día o la edad de la iglesia, como dice, lo vemos ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, los primeros creyentes comienzan a hablar en idiomas diferentes para que los que estaban allí escucharan el Evangelio en sus propios idiomas. Bajan, dice que lenguas como de fuego ahí, entre esos 120 que estaban reunidos. Y el apóstol Pedro, el mismo Pedro, dice que era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces ahí comienzan los postreros tiempos, es decir, el día del Señor en el sentido de la edad de la iglesia. Pero en segunda de Pedro lo vemos es como un día específico en que el Señor vendrá a juzgar vivos y muertos. Y lo vemos pues por el contexto que segunda de Pedro 3 está hablando de que Él vendrá a, a la tierra y dice que la tierra será pasada por fuego, literalmente los elementos ardiendo serán desechos. Entonces no está haciendo referencia a una edad, a la edad de la iglesia, sino que está haciendo referencia a el día específico de su segunda venida. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2:12, vemos el uso de que Pedro le hace a esta misma palabra. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Habla del día de la visitación. Para algunos este día de la visitación es cuando el Señor viene a cada persona, pero tiene más que ver con el día también en que el Señor venga. Los creyentes deben presentarse ante Él, ante el tribunal de Cristo, porque dice que en ese día Él considerará nuestras buenas obras. Esto no es para salvación, como bien lo sabemos, sino que es para recibir las coronas o los galardones, pero también hace referencia al tribunal de Cristo para nosotros los creyentes como el día de la visitación. También en segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y quiero hacer énfasis en esta última parte que dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Habla de un día específico, el lucero de la mañana aparecerá. El día que dice aquel día, cuando el día esclarezca, y eso sucederá en la venida también de nuestro Señor Jesucristo. También es muy común ver, por ejemplo, ahí en el pasaje capítulo 3, versículo 3, que habla de los postreros días. Habla de los postreros días también, refiriéndose ahí sí a la era de la iglesia, porque en esos postreros días ya se habían levantado estos burladores, estos falsos maestros, diciendo que los cristianos de Pedro eran unos tontos esperando algo que nunca iba a llegar, según estos falsos maestros. Entonces, la palabra aparece también ahí el día que los padres durmieron, haciendo de referencia a un día específico de 24 horas ya pasado, el día en el 3:4, en el capítulo 3, versículo 12, habla del día de Dios, ahí en segunda de Pedro 3:12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el día de Dios. Y también en otros pasajes en la Biblia habla del día de Jesucristo, el día de la eternidad. En Judas, versículo 6, habla del día del juicio o el juicio del gran día
más específicamente en Judas 6 y también en Hebreos, aquel día se acerca, Hebreos 10:25, refiriéndose también a la venida del Señor, donde dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca para nosotros los creyentes? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vendrá como ladrón en la noche. El versículo que leímos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este pasaje se repite en Primera Tesalonicenses 5:2 y 5:4, que dice que Él vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, hermanos. Entonces, nosotros como hijos del Señor debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo con urgencia, con inminencia, con afán. Es inminente la venida del Señor. No debemos calcular fechas, ni hacerle caso a esos falsos maestros o hermanos que con muy buenas intenciones se ponen a calcular fechas. Entonces algunos esperaban que el Señor venía en el 2006, otros esperaban que era en el 2012, y así han puesto fechas de la venida del Señor, pero nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, en su humanidad, lo sabía. Él lo dijo, solamente el Padre Celestial que está en los cielos sabe el día y la hora. Entonces, cuanto menos nosotros, cuanto menos estas personas. Algunos cristianos hoy día están diciendo que el Señor viene entre el 2018 y el 2028, cualquier día de esa década. No sabemos, puede ser, pero poner fechas, especular fechas, eso no nos corresponde a nosotros. De hecho, los que dicen eso, de que viene entre el 2018 y el 2028, están haciendo una mala interpretación de un pasaje bíblico que dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pero ese pasaje, si lo miramos más ampliamente, está hablando de dos eventos. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero también estaba hablando para ellos en aquel entonces de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, porque esas son las dos preguntas que le hacen al Señor: ¿cuándo sucederán estas? Y luego, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces no pasaría esa generación en Israel hasta que aconteciera lo de la destrucción del templo. Dicen que es la generación desde que Israel nuevamente se estableció como nación hasta no pasarían 70, 80 años, esforzadas escrituras. Entonces, no creamos en fechas, lo esperemos intensamente, como, como hijos de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar el pensamiento, tal vez hoy, no tal vez en el 2028, no, tal vez hoy el Señor puede venir a arrebatar, eso es lo que esperamos, hijos de Dios, esperamos una venida inminente y debemos hacerlo con afán, hermanos, con urgencia. Y eso es lo que nos muestra este pasaje: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y después dice que en ese día los cielos pararán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 10 es el que acabo de leer. Las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, que el juicio será con fuego, dice el versículo 10. También en el versículo 7 ya habíamos visto que dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando el Señor venga en gloria, acontecerá esto: la tierra será quemada. Y este pasaje de Pedro es muy literal y nos explica muy claramente lo que va a suceder en aquel día.
la perdición de los impíos. El Señor vendrá, arrebatará su iglesia, pero después habrá un juicio. Las personas que no sean tomadas por el Señor Jesucristo en esta tierra, es el día de la perdición de los impíos. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 también nos muestra muy claramente lo que va a suceder en aquel día, cuando el Señor venga en llama de fuego con los ángeles de su poder. Entonces, hermanos, esperemos al Señor con urgencia, esperemos el arrebatamiento de la iglesia inminente, que es en cualquier momento, no las fechas que algunos hombres han puesto y que seguramente muchos seguirán poniendo fechas y diciendo que el Señor vendrá antes del 2028. Puede que sí, porque es inminente, pero puede que la paciencia del Señor sea más grande para que más personas se conviertan. No lo sabemos, el Señor lo sabe. Dice entonces también ahí en el versículo 12, 3:12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Nuevamente menciona el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Literalmente vemos ahí una destrucción o diríamos una renovación más bien de la tierra por medio de fuego. La palabra del Señor dice que cuando nosotros seamos arrebatados en primera de Corintios 15, 51 en adelante, dice que nosotros seremos transformados. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que nuestros cuerpos serán glorificados, nuestros cuerpos serán transformados, y eso será en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Y es interesante que la tierra también será transformada. ¿Cómo sucederá esto? Pues aquí en el texto que estamos viendo se nos dice cómo, por medio del fuego, porque también más adelante dice que nosotros esperamos según sus promesas, cielo, el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Claramente vemos que el planeta Tierra no va a explotar en millones y millones de partículas por todo el universo, sino que vemos que el Señor lo va a transformar, así como transformará nuestros cuerpos, transformará la tierra y transformará los cielos, dice que por medio del fuego, pero luego tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto sucederá de esta manera, con fuego. No sabemos si lloverá fuego del cielo o saldrá fuego de la tierra, no sabemos cómo, pero por medio de un fuego literal, el Señor renovará, transformará esta tierra, hermanos, donde mora la justicia y donde nosotros moraremos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, que nosotros reinaremos sobre la tierra. Esa es la promesa. No ver una tierra nueva muy bonita, sino estar en ella, morar en esa tierra nueva. Y leo el pasaje allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es una promesa maravillosa, hermano, para usted y para mí. Reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20 explica cómo va a ser ese reinado sobre la tierra. Entonces, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, pero antes de eso el Señor vendrá a juzgar a los impíos, a estos burladores, a los que rechazaron el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos entonces al versículo 11 para ver el segundo punto. El primer punto es esperar al Señor con urgencia, porque el día del Señor es inminente. Y en segundo lugar, en el versículo 11 de segunda de Pedro 3, dice así:
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y este punto es esperando aquel día en santidad, esperando aquel día en santidad, hermanos. El versículo 9 nos muestra que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está hablando de un grupo de personas que el Padre escogió, como dice Efesios capítulo 1, y Él está siendo paciente para que esas personas crean, pero también está siendo paciente, hermanos, como aplicación, no como interpretación. Voy a decir lo siguiente, Él está siendo paciente para con nosotros. ¿Para qué? Para que arreglemos problemas que tenemos por arreglar. Para que el día en que el Señor Jesucristo venga, no nos agachemos ni nos alejemos de Él avergonzados, dice Primera de Juan. Para que perdonemos personas y hermanos que tenemos que perdonar. Para que ayudemos a personas que tenemos que ayudar. Hermanos, dice el texto, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué cosas van a ser desechas? Pues todo, hermanos, los árboles, los carros, las casas, las motos, la ropa lujosa, las joyas, los zapatos de marca costosos, los celulares que debemos en los almacenes, los computadores, los televisores, todas estas cosas van a ser desechas. Imagínense el fuego a quién sabe cuántos cientos o miles de grados centígrados, consumiendo todo lo que está cubriendo la tierra. Todas estas cosas van a ser desechas. Ahora, menos nosotros. Nosotros estaremos con el Señor, porque Él arrebatará la iglesia antes de que todas estas cosas sean pasadas por fuego. Pero Pedro razona con nosotros y dice, puesto que todas estas cosas van a ser desechas, o ya que todo esto es seguro que va a suceder, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, su casa donde usted está en esta mañana, su computador o su celular en el cual usted está viendo la prédica y escuchando el culto en esta mañana, todo eso se va a quedar y todo eso va a ser quemado. Esa moto que usted tanto cuida, ese carro que usted tanto cuida, el que no le presta a nadie, aquí se va a quedar y va a ser deshecho por fuego. Todas esas cosas por las cuales a veces humillamos a los hermanos, a la familia, o por las cuales a veces dejamos de congregarnos. Todo eso, hermanos, va a ser deshecho. Y dice Pedro, y si todo eso va a ser deshecho o quemado, ¿cómo debe ser nuestra vida? A la luz de esa verdad, ¿cómo debe ser nuestra vida? Según la lógica cristiana, según la lógica bíblica, si tenemos eso en nuestra mente claro, nuestra forma de vivir, hermanos, debe ser en santidad. Y debemos esperar ese día que es inminente en santidad, en pureza, en piedad, dicen santa y piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Esa es la manera en la cual nosotros debemos esperar al Señor. Nada justifica delante del Señor. No hay justificación, perdón, no hay justificación para vivir una vida de pecado. Es que era por mi trabajo que yo no podía congregarme. No hay justificación. Porque tenía que pagar la casa o tenía que comprar tal cosa para mis hijos. No hay justificación. Todo eso será quemado. Todo eso se quedará y arderá
No hay justificación, hermanos, nada justifica vivir una vida de pecado, vivir un cristianismo tibio, un cristianismo de frialdad, un cristianismo light que aprueba cualquier clase de pecado en la vida. Todas esas cosas por las cuales nos desvelamos, nos trasnochamos, todo eso será deshecho, hermanos. Como decía o dice un hermano llamado John Piper, dice, hay una frase que está en un libro: no desperdicies tu vida, y él dice: solo una vida y muy pronto pasará. Solo lo que hagas para Cristo, eso perdurará. Hermanos, solo quedará lo que hagamos para el Señor Jesucristo. Solo quedará dice la palabra del Señor que una de las razones por las que Cristo murió en la cruz es presentar al Padre una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia santa es la que perdurará. Lo que hagamos para el Señor, hermanos. Y no estoy hablando de legalismo, de ascetismo, de castigarnos a nosotros mismos. No, hermanos. Estoy hablando de amar a Cristo, de obedecer su palabra. Dice el versículo 2 de este mismo pasaje. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces debemos tener ese pensamiento en nuestra mente, tener memoria de lo que el Señor ha dicho por medio de los mandamientos, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. El versículo 13 sigue diciendo: nosotros esperamos, es en sus promesas, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Debemos seguir esperando al Señor, pero no de cualquier manera. Si decimos que esperamos al Señor, pero vivimos una vida de pecado, una vida de desorden, una vida de lujuria, una vida de pereza espiritual, una vida de pereza de nuestra alma, pereza para orar, para leer las escrituras. Si vivimos una vida en desorden, solamente viendo series, ahora en cuarentena que hay más tiempo, viendo series, viendo películas, viendo Netflix, esta aplicación que el enemigo puso para destruir las familias, los niños y los jóvenes, pero es lo que los cristianos actualmente están consumiendo. Hermanos, ¿será que podemos decir que realmente estamos esperando al Señor? Vivimos de una manera desordenada, donde sacamos 18 horas al día para nosotros y escasamente 10 minutos para el Señor. El pasaje dice: puesto que todas estas cosas van a ser desechas, el mundo, la internet, todas estas aplicaciones y todas estas cosas, redes sociales, todo eso se va a quedar. Usémoslas para la gloria del Señor. Usémoslas, estas aplicaciones y redes sociales, para predicar el Evangelio, para compartir la palabra con otros, no para destruir nuestras vidas y nuestros hogares. Hermanos, esperemos al Señor en santidad. Dice el versículo 13, esperamos sus según, no esperemos que el gobierno arregle el país, que el Trump arregle el mundo, no esperemos que la vacuna del COVID cambie el mundo, cambie las cosas, no, esperemos según sus promesas, su venida, esperemos cielos nuevos y tierra nueva. El versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso requiere diligencia, eso requiere esfuerzo, eso requiere perder, eso requiere morir, dice la palabra
del Señor, morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que en ese día seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles, que seamos hallados como esa iglesia por la cual Cristo murió, según Efesios capítulo 5. Dice allí en Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo hace la analogía del matrimonio, del esposo y la esposa, y de Cristo y la iglesia. Dice en el versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Posicionalmente, la iglesia es una iglesia santa, pero Él quiere que lo sea también en la práctica. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha, creyentes santos y sin mancha. Dice que es para presentar una iglesia gloriosa. Y la palabra gloriosa en el griego hace referencia a algo que está bajo gloria. Es la palabra, si se tradujera literal, sería bajo gloria. Se traduce como gloriosa para referirse a un creyente, a un cristiano que manifiesta la gloria de Dios a los que lo rodean. No su propia gloria, sino la gloria de Dios. Y una ilustración que nos ayuda a entender esto es el sol y la luna. El sol tiene su propia, su esplendor, su luz propia, su energía propia, por eso alumbra tanto, pero la luna, ella manifiesta no su gloria, sino la gloria del sol, porque como sabemos la luna brilla, pero es el reflejo de la luz del sol, no gloria, es la gloria del sol. Así Dios quiere que nosotros reflejemos no nuestra propia gloria, porque sería vanagloria, sino que reflejemos la gloria del Señor Jesucristo, pareciéndonos a Él. Dice el texto que Cristo murió y se entregó a sí mismo por la iglesia para presentarla como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y hace referencia muy general a la iglesia, pero está hablando de usted, está hablando de mí en específico, en particular, para presentar a un cristiano santo, sin mancha. Y podemos poner nuestro nombre ahí. Cristo murió en la cruz y se entregó a sí mismo por César, a presentarlo un varón santo y sin mancha delante de él. Y así cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre por Ricardo, por la hermana Sandra, para presentar los santos y sin mancha delante de él. Por eso Pedro dice en su lógica, y dice, si todas estas cosas van a ser quemadas, lo más natural, lo más lógico como hijos obedientes a Dios, amadores de Dios, es que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Versículo, hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice, Primera de Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿De qué esperanza está hablando Juan? Pues el versículo 2 nos explica, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está haciendo referencia a la venida del Señor. Esa palabra manifestación es la palabra, algunas veces es la palabra paruxia, para referirse a la segunda venida, y otras veces la palabra apocalipto, que es la palabra que significa revelación o manifestación. Entonces, cuando Él se manifieste, dice que dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso sucederá, hermanos. No dude, póngale la firma que eso sucederá.
Y la pregunta es, ¿tiene usted esa esperanza? ¿Se levanta usted todos los días con esa esperanza de la venida gloriosa del Señor Jesucristo en las nubes? Si usted se levanta todos los días con esa esperanza y pensando, tal vez hoy el Señor Jesucristo venga y lo hará sincera ante de Dios, su vida, hermano, su vida va a ser diferente. Su familia va a ser diferente si ponemos esa diligencia, si hacemos ese esfuerzo, como lo leímos ahí en el versículo 14, procurad con diligencia. Tal vez hoy el Señor Jesucristo venga. Muchos cristianos no quieren que el Señor Jesucristo venga todavía. Algunos por razones o motivos egoístas, algunos no quieren venir hasta que no se casen, otros después, luego que se casan, no, pero que todavía no venga el Señor Jesús hasta que yo no tenga un hijo. Después tienen el hijo, dicen, no, yo no amo la venida del Señor Jesús porque yo quiero ver a mi hijo crecer, quiero verlo ser un profesional. Entonces nunca va a estar esperando la venida del Señor. Un hombre de cierta iglesia, de nuestras iglesias, en una ocasión dijo a boca llena, yo no amo la venida del Señor porque yo quiero ver a mi hijo crecer y ser un profesional. El niño tenía como 4 años en aquel entonces. Pero no, hermanos, no debe ser así. Muchos no quieren que el Señor venga porque viven una vida desordenada de pecado. Saben que están mal. Algunos están engañando a la esposa. Otros están con adicción a la pornografía, con adicción a una cantidad de cosas y no quieren que el Señor Jesucristo venga y los encuentre en esa condición, como si el Señor no conociera todas las cosas, nos viera hacer todos los días todo lo que hacemos, aún en el lugar más oscuro, aún en el lugar más lejano. El Señor está ahí viéndonos, pero estas personas no quieren que Cristo venga para que no los encuentre en pecado. Por eso, hermanos, si nuestras vidas son santas, si nuestras vidas son puras y rectas y piadosas, vamos a esperar con afán al Señor Jesucristo porque estamos en santidad. El versículo 15 dice, y el versículo 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hago una pausa aquí. La paciencia de Dios es para salvación, dice el versículo 15. Como vimos en el versículo 9, Él está siendo paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí en el versículo 15 de 2 de Pedro 3 dice que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Él no ha venido, es porque está siendo paciente con muchos. Y yo estoy convencido de que el día en que el último que el Señor tiene para salvación crea, el Señor Jesucristo vendrá. Dice, sigue diciendo el pasaje, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está haciendo referencia a las epístolas que el apóstol Pablo había escrito hasta este entonces, y como dije al principio, muy probablemente primera y segunda los tesalonicenses, que ya habían sido escritas para este entonces, pues también Gálatas, aunque Gálatas habla muy poco de la segunda venida del Señor, pero ya había sido escrita también. Corintios, primera y segunda de Corintios, y primera de Corintios habla mucho acerca de la segunda venida del Señor. Y entonces Pablo hace referencia a esos escritos del apóstol Pablo. Dice, Pablo con mucha sabiduría nos ha escrito acerca de esta paciencia de Dios, porque es que el Señor no ha venido. Y está diciendo porque quiere que más personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, y porque está esperando que muchos creyentes dejen la vida de pecado y vivan en una vida de santidad y de piedad. Versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Además de que Pedro está poniendo las epístolas de Pablo al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento, es algo muy importante que el texto dice. Pedro también está diciendo algo, dice que son cosas difíciles de entender y que muchos las tuercen. Seguramente estos burladores lo estaban torciendo todo lo que Pablo había escrito. Por ejemplo, Pablo dice en Tesalonicenses que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya muchos lo habían torcido y esos burladores, según el principio del capítulo 3, dice que estaban diciendo, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y desde que sus padres murieron están diciendo, Cristo viene y no ha venido. Y era por un malentendimiento de lo que Pablo había escrito. Y realmente que son cosas difíciles de entender, como primera de los Corintios 15, habla de cosas muy difíciles de entender acerca del arrebatamiento, de la segunda venida y todo, la resurrección. Pero si somos constantes, y si nos aferramos al Señor, a la dirección del Espíritu Santo, no vamos a torcer estas escrituras. El versículo dice muy claro que, que la segunda venida es algo que ocurrirá en cualquier momento y que si no ha ocurrido es por la paciencia de Dios. Y por último, en tercer lugar, en tercer punto, ya hemos visto que debemos esperar al Señor con urgencia, porque su venida es inminente. Ya hemos visto también que debemos esperar al Señor en santidad y limpiarnos y arreglar todo lo que tengamos por arreglar para que sea más, anhelemos más esa venida del Señor. En tercer lugar, debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo con firmeza o en firmeza, esperar al Señor con firmeza. Dice el versículo 17, segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, que no caigamos de la firmeza. Y vemos aquí dos imperativos en este pasaje. Primero, dice, guardaos, guardaos. Y en el otro versículo dice, antes bien, versículo 18, creced, creced. Entonces debemos guardarnos y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Primero, entonces debemos cuidarnos o guardarnos, dice el versículo 17, pero guardarnos ¿de qué? La palabra guardaos ahí significa vigilar, estar en guardia, es como en el lenguaje original lo que significa estar en guardia. No sé si alguno ha llegado a trabajar de celador, pero un celador tiene que estar vigilante, estar en guardia para que no llegue ningún ladrón. Si usted ha tenido que cuidar una casa, algunas veces trabajé cuidando casas solas, tenía que estar alerta, en guardia, no abrir la puerta. Eso significa guardar, más o menos como lo que el Señor dice en los evangelios, velad, velad y orad, para que no entréis en tentación, pero también dice en otras partes, velad, esperando la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es el primer imperativo que vemos aquí, guardaos. ¿Y por qué debemos guardarnos? Dice el versículo 17, sabiendo de antemano, sabiendo que el Señor vendrá inminentemente como ladrón en la noche, es decir, en cualquier momento el Señor puede venir, y teniendo también presente
que el Señor Jesucristo nos manda a esperarlo a Él en santidad, en pureza, sabiendo estas cosas y sabiendo que si el Señor no ha venido es por su paciencia y sabiendo que todas estas cosas materiales que vemos y que tenemos van a ser desechas, van a ser quemadas. Entonces, sabiendo de antemano, ¿qué debemos hacer? Guardaos, es decir, estar alerta, estar en guardia. También significa guardar y también significa abstenerse. Es una palabra que se puede traducir como también como abstenerse. Entonces, como cuando le decían a uno, guárdese de tal cosa o absténgase de tal cosa. Por ejemplo, pudiera yo decirles en este momento, guárdese de las cosas que ven en internet en estos tiempos, jóvenes. Pero también podría decirle, absténgase de ver cosas malas en internet que les puede hacer daño. Entonces lo que Pedro está diciendo es, guárdese, absténgase de cosas malas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el Señor puede venir en cualquier momento. Y si están en pecado, y si no se ha convertido, si de pronto alguno de los que están escuchando en esta mañana aún no es salvo, que Dios lo guarde. Guardaos de ir al infierno. ¿Cómo se va a guardar usted de ir al infierno? Entregando su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también el texto dice algo muy importante. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La palabra arrastrados significa transportar o asociarse con o partir juntos. Es la palabra sunapago en el griego que se traduce como arrastrados y está refiriéndose a no dejarse llevar de nadie o de algo, de alguien o de algo. Alguien se lo puede llevar a cometer cosas que son pecaminosas. Alguien lo puede arrastrar a usted a hacer lo malo. Jóvenes, cuidado. No se vayan a dejar arrastrar de esos compañeros que los invitan a que prueben cosas o a que vean cosas por internet. Si usted ha caído en esto, usted se ha dejado arrastrar de su firmeza. Pero también apartarse aquí o arrastrar aquí significa asociarse con alguien. Cuando usted se asocia con alguien para hacer lo malo, usted se está dejando arrastrar. Cuando usted va junto con alguien a algún lugar, y esto puede ser literal o puede ser algo en la forma de ser, en la forma de vivir, cuando usted comienza a coger costumbres del mundo, cuando usted comienza a hablar parecido al mundo, jóvenes, mucho cuidado con el lenguaje. Es muy triste hoy ver jóvenes, que aún muchos de ellos son líderes de jóvenes con ministerios en la iglesia, y uno verlos escucharlos hablar, que parce, que mi niño, y expresiones que uno las escucha ¿dónde? Afuera. Hijos que le dicen al padre cucho, a la mamá cucha. ¿De dónde vienen esas expresiones? Esas expresiones son del mundo, de la calle. No os dejéis arrastrar. Y adultos también que se dejan arrastrar. Sale una serie nueva en Netflix, hay que ver. Una película, se la tiene que ver, mucho cuidado. Salió una nueva serie o película en Netflix que es para como presentarle al mundo que es normal que niñas de 10 y 11 años con sus noviecitos hagan cosas malas, bailes perversos y terribles, que la religión es algo malísimo y que la libertad es lo que, bueno, una cantidad de cosas que deben cuidar a sus hijos de que no vayan a ver eso, porque muchos se están dejando arrastrar, incluso adultos, se están dejando arrastrar de su firmeza para caer en cosas vergonzosas que son del mundo.
que no son de Dios. Y el apóstol Pedro dice, en cuanto a la doctrina, también, hermanos, debemos tener mucho cuidado. No nos dejemos arrastrar. Hoy día hay muchos predicadores en internet, y usted encuentra miles, todos los días suben prédicas, algunas muy buenas. Pida dirección al Espíritu Santo para saber cuáles puede ver. Pregúntele a los hermanos, al hermano José, a los hermanos ancianos, qué predicador puedo ver y cuál no, porque hay peligrosos, hay predicadores peligrosos que nos pueden arrastrar de nuestra firmeza, dice ahí el texto. Abstener, guardaos, que nos dejemos arrastrar por error, dice ahí, de inicuos y caigáis de vuestra palabra caer o caigáis aquí de vuestra firmeza, habla de perder el premio. La palabra epipto en el griego se traduce como caigáis y se refiere a ser cercado, ser sacado del curso o competencia. Es como usted estar en una carrera de atletismo o de ciclismo y que alguien le ponga una zancadilla y usted se caiga y se aporrie y no pueda continuar la competencia y pierda el premio. Y se está refiriendo a eso, para perder el premio o para perder la estabilidad, no estando de pérdida de salvación. La salvación, si estamos en Cristo, es para siempre, no se pierde, pero sí podemos perder la recompensa y la corona si caemos de nuestra estabilidad, de nuestra firmeza. Una vida cristiana en firmeza, hermano, es una vida cristiana de un cristiano que lee la palabra del Señor, que ora frecuentemente y que tiene al Señor como lo primero y como lo único en su vida, que no hace nada a menos que la palabra de Dios lo apruebe. Lo contrario, hermanos, es dejarse arrastrar por el error. Muchos cristianos hoy día no están buscando consejería bíblica de los ancianos de la iglesia, sino que están acudiendo a los psicólogos. Eso es dejarse arrastrar de la firmeza. Primeramente, hermanos, creemos en la palabra del Señor, que la Biblia es suficiente para nuestras vidas, que la Biblia es suficiente para cualquier necesidad que nosotros tengamos. No la psicología, que son ciencias humanas, humanísticas, que pueden ayudar mucho a las personas que no tienen a Cristo, pero los que tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la palabra profética más segura, la cual es suficiente. Muy cuidado, hermanos, con dejarnos arrastrar y caer de nuestra firmeza. Al contrario, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El otro imperativo aquí es crecer. Primero es guardarse, cuidarse y luego crecer. Nos guardamos, nos cuidamos para no caer de nuestra firmeza y al contrario, crecemos en nuestra vida espiritual. Usted hoy, 23 de agosto, usted debe estar diferente a como fue el 23 de agosto del 2019. Si usted está igual, espiritualmente hablando, eso significa que usted no ha crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y si usted está peor que hace un año, pues hermano, la cosa está grave, porque el Señor nos insta a cuidarnos, a guardarnos, pero también a crecer. ¿En qué? En gracia, en piedad, en santidad, en amor y en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de todas las cosas, el conocimiento de Dios. Termino leyendo un pasaje en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que el Señor nos ayude, hermanos. Recuerden que solo es suficiente para nuestras vidas, solo su palabra basta para nuestras vidas. Debemos esperar al Señor con urgencia, con afán, porque su venida es inminente. Debemos esperar al Señor en santidad, en pureza, en piedad, porque todas estas cosas han de ser quemadas y debemos esperar al Señor en vuestra firmeza espiritual, no dejando que nada nos mueva, ni que las cosas del mundo nos muevan, ni que la situación mundial nos mueva, el miedo al coronavirus nos mueva y nos sacuda, las distracciones del mundo, hermanos. Muchos no se han vuelto a conectar a los cultos. ¿Por qué? Porque se han dejado arrastrar de su firmeza. Esperando al Señor con urgencia, con santidad y con firmeza. El Señor nos puede dar el poder, su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, queremos darte muchas gracias por tu santa palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Señor, ayúdanos a tener siempre presente que tú vendrás en cualquier momento. Que tal vez hoy, Señor, tú vienes. Podamos esperarlo con urgencia. Pero que esa urgencia, Señor,